sabéis, nuestro afán, el objetivo principal del instituto es analizar los problemas de España, de los cuales estamos últimamente muy preocupados, analizar cuáles son sus problemas y plantear sus posibles soluciones. Esa es nuestra forma de actuar. Para ello, siempre invitamos a especialistas en los diferentes campos y ellos, junto con nosotros, con los que intervienen en las ponencias, en las distintas ponencias, llegamos a unas conclusiones que luego lanzamos a la sociedad civil y a los partidos políticos. Ese es nuestra meta, ¿no? Lo que solemos hacer. Y, por tanto, en este curso lo inauguramos con una ponente como Rosa Díez, una persona, una política de raza, yo creo que una política vocacional, como vamos a ver, y estábamos todos entusiasmados y agradeciendo mucho que haya aceptado venir de Bilbao y estar aquí con nosotros. Bien, bueno, Rosa, siguiendo una tradición familiar, se afilió muy joven a la UGT y luego al Partido Socialista, y en el Partido Socialista Obrero Español ha desarrollado buena parte de su vida, como todos sabéis. Fue diputada foral, también fue miembro del Parlamento Vasco, fue consejera de Comercio y Turismo en el gobierno presidido por el lehendakari José Antonio Ardanza y eurodiputada hasta 2007 y directora del Grupo Socialista en el Europarlamento. Abandona el PSOE en el 2007 por discrepancias con la política antiterrorista de Rodríguez Zapatero. Rosa está muy sensibilizada con todos estos temas de terrorismo, porque incluso ella sufrió un atentado terrorista frustrado, afortunadamente, un paquete bomba que le llegó y que su marido manipuló y, gracias a Dios, no se activó. Pero esto de esta trayectoria política de Rosa a mí me llama mucho la atención, sobre todo si lo comparamos con una clase política como la actual, excesivamente centrada en sí mismo y sobre todo en sus intereses, tanto particulares de partido. Rosa es una mujer libre, es un verso libre, como se dice ahora un poco modernamente, y desde luego se guía por su corazón y por su instinto y atendiendo a lo que tiene que ver nada más. Incluso en el 2019, como vosotros sabéis, apoyó una opción de actuación conjunta del PP, Ciudadanos y Vox para oponerse al gobierno Frankenstein de Sánchez. En 2007, cuando abandona el PSOE, forma Unión, Progreso y Democracia, junto con varios amigos como Miquel Buesa o Fernando Sabater. Desarrolla una actividad hasta el 2016 muy activa, por así decirlo. A partir de entonces, yo creo que se retira un poco a sus pensamientos y publica unos libros muy interesantes. Por ejemplo, Merece la pena, es un libro muy interesante sobre su propia trayectoria y su experiencia como política. Un libro importante, pero para mí, desde luego, el más interesante es el último, publicado en este 2023, que yo os recomiendo, que se llama Caudillo Sánchez, que lo dice todo. En fin, es dramático, incluso a veces diría que un poco humorístico, si no fuera tan grave como que este personaje está llamado a gobernarnos durante los últimos años, pero ella lo define con dos palabras, a Sánchez: humo y mentira. Es una cosa que llama realmente la atención y que supongo que nos hablará. En fin, antes de darle la palabra, y ya con esto termino, quiero decir que no era este el título de la ponencia que íbamos a desarrollar aquí. En mayo, cuando hablamos Rosa y yo le dije, pues bueno, puede ser algo así como, en mayo, España ante el cambio político. Porque efectivamente todos esperábamos, según las encuestas, que ahora estuviéramos en un cambio político. Y yo me callé, no dijo nada, pasó el verano y el 28 de agosto recibí un mail de Rosa diciendo, oye, Pablo, yo creo que tenemos que cambiar el título porque no encaja muy bien. Efectivamente, no hay cambio político. Ahora yo le dije, digo, mira, Rosa, pon tú el título, porque si lo pongo yo, a lo mejor volvemos a la Edad Media o volvemos otra vez a Rodríguez Zapatero. Entonces, el título que ella ha puesto es muy bonito. España no tiene quien la nombre, nos descuidamos y pasó. Y con esto paso yo la palabra a Rosa, cuando quieras. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias también, en primer lugar, y a José Manuel, a la universidad, por invitarme y por acogerme una vez más, porque yo, en fin, no en este aula, pero
he venido muchas veces a lo largo de mi vida a esta universidad a hablar de política, a analizar el momento político, a dar testimonio, porque en realidad ese es un poco lo que hacemos al expresar lo que pensamos y lo que creemos que hay que hacer. Y siempre me he sentido pues muy en casa, como es natural. Bueno, Cayetano ha sido una de las personas que más veces me ha invitado y me ha traído, pero bueno, también he compartido con María muchas veces aquí espacio. La verdad es que os agradezco mucho la invitación y os agradezco mucho el trabajo que estáis haciendo. Y precisamente en relación con esos tiempos en los que yo he venido en otros momentos trágicos y dramáticos para España, en más de una ocasión, lo sé bien, he tenido que comenzar condenando un atentado. En más de una ocasión hemos tenido que comenzar la charla, el debate, lo que fuere, condenando un atentado. Y hoy, desgraciadamente, no es un día distinto. Y si me permiten ustedes, yo quiero empezar por condenar el atentado terrorista de Hamas contra Israel, porque no es una cosa ajena a nosotros, nos afecta directamente. Es un ataque contra las libertades, contra la democracia, ha sido unos actos brutales, tremendos. En este momento están manifestándose, ojalá, mucha gente delante de la embajada de Israel aquí en España, y bueno, me parece en Madrid, y me parece que debo de empezar por condenar esa atrocidad, ese atentado terrorista. Y debo de empezar también por ponerlo en relación con la situación política por la que atraviesa España y con la anomalía democrática que tenemos en nuestro gobierno. Porque, a ver, hemos visto manifestaciones de eso que le llaman la izquierda en otras capitales europeas y en otras ciudades europeas a favor de Hamás, porque no es a favor de Palestina, es a favor de Hamás, que es quien ha ejecutado los atentados terroristas. Y a todos, bueno, pues nos ha espeluznado ver que en París, en Roma, en fin, en otras partes de Europa, pues a pesar de las imágenes, a pesar de la masacre, a pesar de la barbarie, pues ha habido gente que ha salido a la calle a apoyar esa barbarie. Pero es que en España, ayer salieron también en Madrid, es que en España lo hacen los miembros del gobierno, es decir, no personalmente ellos, sino un partido que apoya, no que apoya, sino que forma parte de la coalición de gobierno. Y esto es dramático. Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar o con lo que yo quiero plantear a continuación. Esto determina mucho el tipo de gobierno que tenemos y el tipo de sociedad a la que nos quieren llevar. Es que aquí es un partido de la coalición de gobierno quien apoya a los terroristas frente a la democracia, quien apoya en fin, las masacres, quien está siempre de la parte de los que atacan las libertades, de parte de los que atacan las libertades. Es que mañana el presidente del gobierno en funciones se va a reunir con los otros terroristas que conocemos bien porque son de casa, con los terroristas españoles y vascos, por tanto, para pedirles que le sigan apoyando, que le hagan presidente del gobierno. Entonces, eso caracteriza, por empezar, mucho el tipo de sociedad en el que quieren convertirnos y también el tipo del país por el gobierno que tenemos en el que vivimos. Decía Pablo que yo había sugerido este título de que España no tiene quien le nombre, y nos descuidamos y pasó que es el subtítulo, realmente es el eje. O sea, porque todo el mundo te pregunta, seguro que entre vosotros también, cuando lo habléis, bueno, pero ¿cómo hemos llegado aquí? O sea, esto es una cosa como común, pero ¿qué ha pasado? ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo hemos llegado aquí? Y yo siempre pienso que es que nos hemos descuidado durante mucho tiempo y ha llegado la cosa a esta situación. A ver, nadie está a salvo en una democracia de que al gobierno de la nación llegue un loco. O sea, un loco, un sinvergüenza, un corrupto, lo que sea. O sea, es decir, no estoy señalando al nuestro, que ya lo haré luego. No, nadie está a salvo en ningún país del mundo. Pero, a ver, los países serios, las democracias serias, las democracias consolidadas, las democracias sin complejos, cuando un tipo de esas características llega al gobierno, es que no dura un telediario. Porque hay contrapoderes democráticos que se organizan, aunque tenga mayoría absoluta. Ustedes imaginan, ustedes y vosotros, voy a estar ahí cambiando todo el rato, ¿os imagináis que en Francia llega a la presidencia de la República un pirán
que pone en cuestión la República como forma de gobierno, no como estructura administrativa, que los valores de la República. Es que aunque hubiera tenido mayoría absoluta, es que no dura unos meses, porque no solamente los partidos políticos y la sociedad civil y tal, sino todo tipo de contrapoderes democráticos, pues es que se hubieran organizado para cargárselo, desde los prescriptores de opinión hasta los empresarios, hasta los sindicatos, o sea, cualquier organización. ¿Por qué? Porque serán de derechas o serán de izquierdas, pero sobre todo son franceses y son demócratas. Y bueno, oye, entonces nadie está a salvo de que eso ocurra. Pero lo que pasa es que en España, que ocurrió no con Sánchez, sino con Zapatero, nos descuidamos y pasó. Porque aquí lo que hoy estamos sufriendo es consecuencia de que primero llegó a la presidencia del Gobierno de España, primero a la Secretaría General del PSOE y después a la presidencia del Gobierno de España, un tipo como Zapatero. Un tipo que llegó a la presidencia del partido, a la Secretaría General del Partido Socialista en el año 2000, que ganó aquel congreso, porque no le eligieron las bases, que ganó aquel congreso porque no le conocía a nadie. O sea, que yo lo cuento así y dice, bueno, pero ¿cómo? No, yo me acuerdo que yo era candidata a la Secretaría General del PSOE. A lo mejor me disgrego un poco, pero un poco para llegar al personaje, ¿no? Porque si no conocemos al personaje y lo que se deriva del personaje, difícilmente nos vamos a organizar para vencerlos, que es de lo que se trata, porque la conclusión de todo lo que aquí hablemos es hay que ir a por ellos, o sea, hay que ganarles, solo puede ser la conclusión, solo puede ser esa. Tú dices que la de esto iba a ser como era el cambio político, bueno, pues esto es para organizar el cambio, o sea, realmente, pero tiene que ser para eso, o sea, no para solazarnos, sino para organizarlo. Bueno, pues yo me acuerdo, yo era candidata en aquel congreso, yo vivía felizmente de presidenta del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Europeo, que es lo que quiere ser todo el mundo, diputado en el Parlamento Europeo, porque, vamos, es el chollo de los chollos. Yo vivía allí felizmente y dije, uy, este PSOE va fatal. Habíamos perdido las elecciones, digo habíamos, porque yo estaba en el PSOE y aquí hay que pegarle un cambio y tal. Y entonces voy como una tonta hoy y me presento a las elecciones, a la Secretaría General, pudiendo haber vivido. Nadie me daba un duro, todo el mundo me decía, mis amigos me decían, pero no lo hagas, pero por favor, pero si a ti o sea, tú Bono, que era el que se lanzaba, Bono te dará lo que quieras, o sea, tú ahí tranquila y tal. No. Bueno, entonces surgió Zapatero, que no era diputado desde hacía, no sé si 12 años, pero tampoco se le conocía pensamiento. O sea, quiero decir, no había hablado nunca del Congreso de los Diputados. O sea, nadie sabía quién era y era jefecillo en León del Partido Socialista y tal. Y yo que iba por ahí, por los sitios haciendo campaña y tal, me reuní en Barcelona con el secretario general de la UGT de entonces, que es el mismo de ahora. O sea, que ese sí que tiene una carrera. Entonces, era el secretario general de la UGT. Y entonces, los compañeros de allá del PSC, que había algunos que eran normales, eran como del PSOE de entonces y tal. Entonces me dijeron, aunque no es de verdad, es interesante que le vayas a ver y tal. Entonces fui a verle y tal, le conté un poco lo que yo quería hacer. Bono ya estaba lanzado, Zapatero lo acaban de lanzar, que le llamaban, era un grupo de diputados jóvenes que les llamaban los jóvenes turcos. Imaginemos cómo terminaron los jóvenes turcos, pues se llamaban así. Luego alguien les debió explicar que terminaron fatal los jóvenes turcos y le cambiaron de nombre y luego era Nueva Vía o no sé qué. Bueno, total, para no disgregar voy y tal, y le cuento toda la historia y tal, y me dice, va a ganar Zapatero. Que acababa de presentar el tipo. Y yo digo, ¿que va a ganar Zapatero? Era el primero que me lo dijo realmente, que va a ganar Zapatero. Todo el mundo creía que iba a ganar Bono, que le apoyaba a González y todo esto, ¿no? Y todas las federaciones. Y yo, ¿pero por qué va a ganar Zapatero? Si no le conoce nadie, dije yo, ignorante de mí. Y dice, por eso, porque va a ganar porque no le conoce nadie. A ti te conocen, los que te conocen, unos te quieren y otros no te quieren. A vos no le conocen, unos pero a este como no le conoce nadie y el Partido Socialista está, vamos, no lamiéndose las heridas porque ha perdido las elecciones, porque tal, va a ganar este. Y efectivamente ganó. Bueno, entonces Zapatero nada más que llegó, o sea, nada más que llegó a la Secretaría General, su objetivo fue revisar todo lo que habían hecho los anteriores. O sea, el objetivo de Zapatero desde la Secretaría General fue provocar que se creara en España, que la derecha española, la derecha institucional, que era la única que existía, se rompiera. Se formara un partido a la derecha del PP con capacidad y con representación institucional para que con menos votos el Partido Socialista Obrero Español pudiera gobernar
o sea, permanentemente. Y lo explicaba internamente, es que yo se lo he oído a él dentro. Esto es buenísimo, esto es lo que hay que hacer, lo de Mitterrand en Francia. Hay que provocar la fractura en la derecha y tal. Entonces, esto es lo que tenemos que conseguir para conseguir poder. Yo recuerdo decirle, hombre, eso será bueno para el PSOE en el corto plazo, pero eso es muy malo para España. Es que hemos hecho una transición precisamente para unir, no para romper, para superar las dos viejas Españas, Bueno, no, esto es lo que había que hacer. Entonces, Zapatero lo primero que hizo fue, el Partido Socialista fue el campo de prueba para hacer luego eso en la sociedad española, que es lo que hizo en cuanto llegó a la presidencia del Gobierno de España en el 2004. Primero envenenó las bases del Partido Socialista, la sectarización que se produjo en las bases del PSOE es una cosa que no os podéis ni imaginar. O sea, pero fue en aquella época, o sea, el odio a la derecha, o sea, de entrada fue en aquella época, se nos ha olvidado, pero no hace tanto tiempo, en el que se empezó a hablar de la derecha extrema, todavía no decían la extrema derecha, refiriéndose al Partido Popular, pero ya no le nombraban ni siquiera al Partido Popular. El enemigo era la derecha, las derechas, la derecha extrema. Entonces, en las bases del PSOE, el odio a la derecha superó, pero en muy poco tiempo, y os puede parecer una exageración, pero yo creo que es importante entender esto para entender la situación actual. O sea, lo que uno puede esperar del PSOE y no esperar. En las bases del PSOE se empezó a odiar mucho más a la derecha que a ETA en aquellos años. Que a lo mejor os parece exagerado, pero yo era parlamentaria, era diputada en el Parlamento Europeo, como os he dicho, y escribía artículos entonces ya en contra de lo que estaba haciendo Zapatero, y me publicaban en El País, y me publicaban en el ABC, y me publicaban en El Mundo y tal, y yo escribía, en fin, a favor de la reconducción de los pactos de Estado. No, Zapatero rompió todos los pactos, incluso uno que había propuesto él, que es el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, porque lo que quería era provocar la división y la confrontación. Y si digo que odiaban más a la derecha que a ETA, a ver, yo lo he vivido. Yo salía en una foto con Jaime Mayor Oreja y me llamaban facha dentro del PSOE. Ya entonces, yo era presidenta de la delegación socialista en el Parlamento Europeo y ya era una traidora, ya me llamaban traidora en el Partido Socialista. Salía una diputada del Partido Socialista de Euskadi con los abogados de los terroristas y Zapatero decía, esto es el futuro. Yo quiero recordar una foto del Mundo de un domingo en el que yo estaba con las víctimas, como basta ya, y la abogada, no me acuerdo quién era, la diputada del Partido Socialista de Euskadi estaba con los de Bildu y tal, con la abogada de los terroristas, y le preguntó el director del Mundo de entonces a Zapatero en una entrevista que le hizo la siguiente semana, oye, de estas dos fotos de la semana pasada, ¿qué puedes decir? Porque el socialista dice, bueno, esta, señalándome la foto en la que yo estaba con las víctimas, este es el pasado, este es el futuro, la otra. Entonces, claro, de aquello hemos llegado a esto. Sánchez no hubiera, pero no, ¿por qué? Porque nos descuidamos. O sea, ¿por qué? Bueno, porque en fin, los varones del PSOE, cuando yo escribía esos artículos, me llamaban y me decían, muy bien, me decía Bono, por ejemplo, y todos, no que digo Bono, necesito a Bono, pero muy bien, Rosa, joder, pues dilo, pero dilo, porque tú eres del Comité Federal, si no quieres hacer un artículo públicamente, dilo por lo menos en las reuniones del Comité Federal o en la ejecutiva. No, porque este es muy débil. ¿Os acordáis que le llamaban Bambi? Bueno, y que tenía talante. Que claro, ahí se empezó a pervertir el lenguaje. Tiene talante, pero ¿qué talante? O sea, decir tiene talante era como, pues ya, será buen talante, ¿no? Bueno, ahí se comenzó a pervertir el lenguaje. Bueno, nadie decía nada, no, esto no, nadie decía nada. Los empresarios recibían, bueno, en fin, o sea, en las universidades, en todos los sitios, o sea, nadie hacía nada y claro, pues nos descuidamos y todo se fue produciendo, se fue llegándose. Bueno, en fin, la primera ruptura, acordaos de la primera ley de memoria histórica que se hizo en la época de Zapatero. La ley de memoria histórica se hizo para enfrentarnos a los españoles. Yo lo viví desde dentro. O sea, a ver, es que yo me acuerdo, o sea, sería muy interesante tirar de la hemeroteca del Congreso de los Diputados. O sea, que iba el PP y presentaba una enmienda a un artículo. Si era una enmienda que era, vamos, buscando el consenso, es que el PSOE retiraba el texto. O sea, si hacía una transacción, quería hacer una transacción, retiraba el texto para que no hubiera transacción. Y yo decía, hombre, yo llamaba a Caldera, que era el secretario general del Grupo, pero ¿por qué habéis retirado? Pero si estaba muy bien esta transacción y tal. No, pero aquí se trata de que no haya acuerdo. Era la ley de memoria histórica para que no hubiera acuerdo.
para acabar la zanja entre españoles. ¿Para qué? Para tener poder, en fin, debilitando a la derecha, para odiar a la derecha. De aquellos polvos, estos otros. O sea, por eso llegó, por eso pudo llegar, porque las bases del PSOE estaban así y porque ese odio también se había ido instaurando en la sociedad española desde que este tipo llegó a la presidencia del gobierno de España. O sea, en fin, acordaos de todo. O sea, Zapatero fue el primer presidente del gobierno. Claro, es que hay que repetir las cosas que a veces dices, bueno, esto ya lo hemos dicho. No, hay que decirlo muchas veces porque a la gente se le ha olvidado. Fue el único, no el primero, sino el único presidente, hasta que llegó este, del gobierno de España que no es que negoció con ETA, es que convirtió a ETA en un interlocutor político. Todos los gobiernos han negociado con ETA para que dejara de matar, pero él no dialogaba con ETA. No es que negociaba, dialogaba con ETA porque lo convirtió en un interlocutor político. El diálogo, no hace falta que lo diga aquí en una universidad, pero el diálogo es algo que está reservado a iguales. Diálogo es entre iguales, es el reconocimiento del igual y por eso dialogas con alguien que es igual que tú. La negociación está reservada para los que son distintos porque ambos tienen que ceder. Con ETA no tienes que ceder nada. O sea, él convirtió a ETA en interlocutor político y a partir de ahí, pues no es de extrañar que pues haya seguido, en fin, todo este camino. Bueno, nos descuidamos, como decía, y llegamos hasta aquí. Nos descuidamos durante mucho tiempo, no hicimos lo que teníamos que hacer. España es un país, como decía hace un momento, pues, en fin, una democracia muy joven, con muy poquito cuajo democrático. Aquí no se ha hecho pedagogía democrática. Aquí creemos que la democracia es una cosa, pues que bueno, como las setas en primavera o en el otoño, ahora los hongos, ¿no? Que salen y ya está. Pues, bueno, el próximo otoño o la próxima primavera volverán a salir. No, la democracia hay que cuidarla, hay que educarse en democracia, hay que saber que las instituciones no se defienden solas, hay que saber que los ciudadanos tenemos una obligación, tenemos, en fin, ser ciudadano nos da derechos, pero también nos exige deberes. No nos han educado en eso, ni la educación reglada ni la no reglada. La reglada, ¿qué os voy a contar? 17 sistemas educativos. O sea, ¿cómo podía salir bien? O sea, 17 sistemas educativos en el que el común del currículum, entre el 20 y el 25%, dice, oye, 17 sistemas educativos, oye, pero es que hemos colocado a 100 universidades españolas entre las primeras del mundo y además los alumnos españoles son los mejores y tal. No, o sea, nos ha costado mucho dinero. No, es que cada vez peor desde el punto de vista de la calidad del sistema y bueno, y es 17 sistemas para destruir lo común. Pero lo común es la historia común, además de la lengua. O sea, ¿hay país en el mundo que se discuta que la lengua común no es una riqueza de todos los españoles? La lengua común, no, el español no es una lengua más, no hace falta que os lo cuente. Es la lengua en la que nos entendemos todos y en la que todos podemos participar en las cuestiones que nos afectan a todos. Sobre todo eso, en la que todos podemos participar en todas las cuestiones que nos afectan a todos los españoles. Aparte de ser la más competitiva, castigar el aprendizaje de las materias en la lengua común, no el aprendizaje del español, sino el aprendizaje, la enseñanza en la lengua común, es castigar a las personas que no pueden pagarse un colegio privado y estudiar en inglés, en francés, en alemán o en lo que sea. Es castigar a la gente que más necesita la protección del Estado. Entonces, ¿cómo no íbamos a irnos deteriorando si hemos ido, en fin, abandonando no solo la defensa de lo común, sino por ir al título de la conferencia, hemos ido abandonando hasta la defensa de España? ¿Quién habla en nombre de España? Es que no hay nadie que hable en nombre de España. Es que aquí está en el Congreso de los Diputados. Me acuerdo que una vez Rajoy me dijo para contestarme, y perdonad si hay aquí algún fan, que para contestarme algo que dije en la tribuna, me dijo, Rosa, es que yo soy de Pontevedra. Y dije, oye, ¿a mí qué me importa? Pero es que en el Congreso de los Diputados es que se levantaban los diputados y decían, yo que soy de Salamanca, yo que soy de no sé dónde, yo. Pero aquí somos diputados nacionales. Es que nadie habla en nombre de España. Es que todo el mundo habla en nombre de su corralito, de la zona, de su tal, de la región, de donde viene y tal, por supuesto de su secta, su ideología, su partido político, pero no hay nadie que hable en nombre de la nación. Y eso también es culpa nuestra. Esto no es problema, esto no es culpa de los nacionalistas. Esto es culpa de los que no somos nacionalistas, que no lo hemos hecho bien. En aquellos lugares de España en los que hay nacionalistas y los nacionalistas gobiernan, hay dos naciones, la nacionalista y la de verdad.
Solo que en nombre de la nacionalista se habla todas las veces y en nombre de la de verdad no habla nunca nadie. Pero eso ocurre cada día, pero no solo en el sistema educativo, sino en general. Bueno, y si hablas en nombre de la nación, bueno, pues te llaman facha. Y hay gente que cuando le llaman facha se asusta, se retrae, empieza a justificarse. Y tal. Bueno, a mí me la pampifla de deciros, o sea, quiero decir que no esto. Pero claro, en fin, es esto que como no nos han educado en valores democráticos, porque ese es otro de los problemas, no ha habido una pedagogía, pero no la ha habido, como decía antes, ni en el sistema reglado, ni en el no reglado, de los que prescriben opinión, o sea, que también tendrían que haber hecho esa pedagogía. Pues hemos llegado a una situación, pues en fin, que no ha sido por casualidad, durante 40 años de democracia, desde el 78 más, pues ninguno de los partidos que ha gobernado alternativamente ha pensado sobre la nación. Pensar sobre la nación. No ha construido ni un relato, ni un horizonte que vertebre el cuerpo político, nada que nos una a los españoles. Lo que más se pensó, lo que más nos unió fue la transición, que la hicimos para construir la democracia. Hubo entonces un discurso para unirnos, pero después no ha habido ni un gobierno ni otro, o sea continuamente para pensar, en fin, en consecuencia, pues cada región ha hecho su discurso y en España pues coexisten los nacionalistas y la nación nacionalista, que efectivamente esa se defiende, y la nación de todos, que esa no la defiende nadie. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, yo he dado algunos ejemplos de cómo Zapatero hizo el recorrido, ¿no? Cómo fue haciendo el primer recorrido y cómo se le fue dejando. Decía que el PSOE fue el banco de pruebas y cuando llegó a la presidencia del Gobierno de España, eso que había aplicado en el Partido Socialista Obrero Español, pues lo aplicó en la Nación. Siguió haciendo ese mismo discurso. Claro, detrás de él, y no por casualidad, bueno, detrás de él llegó Rajoy, pero detrás de Rajoy llegó al gobierno de la nación este tipo, Pedro Sánchez. A ver, Zapatero era Zapatero es un cáncer, realmente. O sea, quiere decir que lo que hoy vivimos y sufrimos es consecuencia de aquella etapa, de lo que él hizo y de que enfrente no hubo una posición política. No me refiero a una posición partidaria de un partido y otro, sino a una posición que vertebrara país, o sea, que es sociedad civil, partidos políticos. No tuvo enfrente, o sea, tuvo todo el campo para sí mismo. No hubo una pedagogía democrática que se enfrentara a lo que él estaba destruyendo, porque la mayor de las destrucciones se produjo del corpus político democrático que habíamos venido construyendo. Somos una democracia muy imberbe, muy joven, en la que no ha habido además pedagogía democrática. O sea, hemos hecho la democracia, hemos hecho las instituciones democráticas, las hemos constituido, hay elecciones y tal, pero pedagogía democrática ni ha habido ni hay en este momento. Ni en el sistema educativo en general, ni a través de los prescriptores de opinión, ni en los medios de comunicación, y así hemos llegado a donde hemos llegado. Y en esas, después de ese periodo de gobierno de Rajoy, de mayoría absoluta, a mi juicio, la mayoría absoluta más desperdiciada de la historia, y perdonadme, o sea, que yo digo aquí lo que pienso, que se ha dedicado a la gestión y no a desmontar todo lo que en los gobiernos anteriores se había hecho, pues llegó Sánchez. Yo decía que Zapatero, bueno, pues es un tipo que, en fin, hoy ya se le conoce, ¿no? Le llamaban Bambi, ¿os acordáis? Que al principio le llamaban Bambi porque parecía que era, sí, una cosa inofensiva, un animalito de compañía y tal, inofensivo y todo eso. Bueno, después llegó Sánchez. A ver, Sánchez es un tipo que es en extremo peligroso, ¿no? Porque él no tiene ningún tipo de prejuicio. A Zapatero le gustaba que pensaran que era buen tipo. O sea, la debilidad de Zapatero es que a él le gustaba que pensaran que era buen tipo. Este no tiene ningún problema. O sea, a él le importa un bledo lo que piensen los demás. Su estrategia es la de demolición y, por tanto, pues él va a hacer lo que esté en su mano para conseguirlo. Bueno, tenemos un gobierno que es una anomalía en la Europa democrática, un gobierno formado por socialistas que han traicionado con sus actos lo mejor de la historia del PSOE, por comunistas, defensores de Stalin y de todas las dictaduras que sobreviven en el mundo,
populistas bolivarianos de extrema izquierda, que son delegados en Europa del sátrapa Maduro, y que además está sostenido por los golpistas catalanes y por los terroristas de ETA. O sea, tenemos un gobierno, hemos tenido un gobierno que es una anomalía en la Europa democrática durante los últimos 5 años. Es una anomalía, un gobierno que saca adelante leyes, pues, en fin, como la de presupuestos, entregándole a Bildu la memoria democrática, que haga memoria. Un gobierno que, en fin, que cuando viene una comisión del Parlamento Europeo, por ejemplo, a investigar los crímenes, pues ni siquiera lo recibe. Es una anomalía democrática de este gobierno que ha tenido como ministro de Justicia a Juan Carlos Campo. Es que está en el Constitucional, acordaos, cuando se aprobó la ley suelta a violadores en el Consejo de Ministros y luego pues le ha dado ese puesto en el Tribunal Constitucional. Es una anomalía controlar el Tribunal Constitucional a través de un personaje como Conde Pumpido, al que, en fin, los vascos que hemos sufrido el terrorismo le conocemos bien de aquellas épocas, porque claro, todo el mundo tenemos nuestra historia. Yo recuerdo a María, seguro que también se acuerda, o sea, te acuerdas de una vez que cuando le detuvieron a Otegi en una de estas cosas, que cuando el juez dictó cárcel, Otegi dijo, esto ya lo sabe Conde Pumpido. Claro, es que está en la hemeroteca, es que es muy interesante. Esto ya lo sabe Conde Pumpido. En fin, yo creo que estamos en una situación en la que no cabe la desidia, ni cabe relajarse, ni cabe pensar que, bueno, pues que esto no tiene solución o que, bueno, que alguien nos lo arreglará. Lo de Sánchez no es un error, no es torpeza, no es sectarismo, no es frivolidad o no es ambición desmedida de poder, aunque todas esas características están en su personalidad. Lo de Sánchez es una estrategia que tiene por objeto demoler el sistema constitucional para mantener el poder eludiendo todo tipo de control. Olvídense, no es más que eso. O sea, suena muy brutal, pero realmente no es más que eso, eludir todo tipo de control para mantenerse en el poder. Y esa es la perspectiva desde la que tenemos que analizar todas y cada una de las decisiones de Sánchez, desde sus acuerdos hasta las decisiones que va tomando. Llegó al poder con un fraude de ley, acuérdense, en fin, aprovechando aquella circunstancia. Y bueno, y acabará, pues no sé cómo acabará, porque acabará cuando le terminemos echando, porque él desde luego no se va a ir, pero con un enorme deterioro del sistema democrático, porque ha trabajado desde el primer momento para liquidar la transición y lo que eso supuso, y con ella el orden constitucional, el entendimiento entre españoles y para poder gobernar como un auténtico caudillo. A eso ha dedicado todo su esfuerzo, y por eso ha dedicado todo su trabajo también a sectarizar a la ciudadanía, como primero sectarizó a las propias bases del PSOE, aunque eso ciertamente ya lo empezó Zapatero. En fin, yo creo que no quiero acabar con una sensación de tristeza, así como de melancolía, como negativa y tal, pero bueno, para enfrentarse con los problemas primero hay que diagnosticarlos, pues claro, si nos creemos que no pasa nada, pues no hacemos nada, esperamos a ver si, bueno, pues parece que es una gripe, ¿no? No, aquí no hay una gripe, ¿no? Entonces, en fin, estas cosas están pasando y nosotros tenemos que actuar. ¿Qué podemos hacer el resto de españoles para defendernos, para defender nuestra democracia y para proteger a nuestro país? Porque, a ver, una vez que el PSOE ha consumado la traición, que eso está consumado, pues no es suficiente con que los socialistas pierdan las elecciones. Fíjate, las acaban de perder y es muy probable que gobiernen, porque, a ver, perder las elecciones se lo tienen merecido por incompetentes, por traidores, por lo que queráis, pero la traición democrática que han perpetrado les merece, o sea, les hace merecedores de mucho más que ser el segundo grupo de la Cámara, ¿no? Les hace merecedores de que les pase algo parecido a lo que les pasó a los socialistas franceses, con mucho menos merecimiento que lo que han hecho los socialistas españoles, que es a desaparecer. Pero que desaparezcan no nos tiene que llevar al resto de los españoles a que olvidemos lo que nos hicieron. Y creo que no les tenemos que perdonar nunca, porque si lo olvidamos y perdonamos, pues la historia se volverá a repetir, porque la historia de la humanidad es un continuo de repeticiones de cosas que creíamos que no podían volver a ocurrir y volvieron a ocurrir. Yo creo que para superar todo esto, pues hay que hablar de la nación, y hay que hablar de la nación como españoles,
no solo ni principalmente como vascos, como gallegos, catalanes, madrileños, leoneses, yo qué sé. Yo, a ver, yo soy vecina de un pueblo de Euskadi, pero soy ciudadana de España. Solo puedo ser ciudadana española. Soy vecina de un pueblo de Euskadi, pero soy ciudadana española. La vecindad es accidental, pero la ciudadanía nos la hemos tenido que ganar, no nos la ha regalado nadie. Nos la hemos tenido que ganar, la hemos tenido que plasmar en una Constitución, la hemos tenido que pelear contra los enemigos que después de aprobarse la Constitución ha seguido teniendo la democracia española. A ver, también hoy los tiene, pero durante mucho tiempo los tenía además armados. Y además nos asesinaban por defender la Constitución y por defender la democracia. Nos la hemos tenido que pelear. Primero plasmándola en la Constitución y después peleándonosla cada día y en las calles. Las constituciones se pueden cambiar, claro, pero solo para mejorarlas y para garantizar más derechos, no para destruirlas y para volver al pasado. En fin, yo creo que hay que superar todos estos clichés que nos imponen los socialistas, con los nacionalistas, con los comunistas, en fin, con los enemigos jurados del pluralismo democrático, pero hay que hacerlo superando los complejos y defendiendo lo que nos une, hablando a favor de España, sin ningún tipo de complejos, porque eso es hablar a favor de la democracia y a favor de la ciudadanía. Aún hoy sigue sin estar de moda, pero no solo en el País Vasco nunca estuvo de moda, pero yo ahora veo también hay gente que le da como, así gente que no es, digamos que no es ni socialista ni asimilado, ni comunista ni asimilado y tal, que le da como cosa decir España porque cree que le van a llamar facha, ¿no? O sea, como que no se puede hablar de España y decir España o decir la nación con naturalidad como hacen las democracias más consolidadas, más antiguas de nuestro entorno. ¿Que no está de moda? Pues no sé, no está de moda, pero yo creo que es lo que está en juego en este momento, porque es el futuro de nuestros hijos, en mi caso ya, pues de nuestros nietos, porque mis hijos ya son mayores. Y entonces yo creo que tenemos que defender la nación como patriotas. O sea, defender la nación como patriotas, antes nos llamaba, o sea, hay gente que el patriotismo le parece facha si es patriotismo nacional, le parece muy progresista si es patriotismo nacionalista, o sea, eso le parece muy progresista. Si es un patriotismo nacional, eso, entonces inmediatamente te llaman facha. Bueno, no nos tiene que importar, yo creo que hay que defender el interés general de la nación, eso es defender la ciudadanía, la democracia, la igualdad de todos los españoles, y frente a estos insaciables casposos nacionalistas, los antisistemas, los comunistas o los nuevos entregados, los socialistas, porque sí, o sea, a ver, habrá gente que vota PSOE y que es normal, pero el PSOE no es un partido normal. El PSOE hoy es una secta al servicio de Sánchez. O sea, no es un partido democrático, con una organización democrática que defienda el interés general, es una secta, una auténtica secta al servicio de Sánchez que odia muchísimo más a la derecha, bueno, a la derecha y a todas las personas que nos consideran de derechas porque no somos como ellos, que a ETA. Es así, o sea, cualquiera que es mucho mejor recibido por cualquier miembro de ese partido, que, bueno, incluso por algunos casos que yo consideraba que, en fin, que lo tenían bastante superado. Bueno, yo creo que para hacer este cambio, pues España necesita organizarse, necesitamos una ciudadanía activa en defensa de los derechos, necesitamos no tener miedo a decir las cosas que pensamos y a decirlas con claridad, no tener miedo a que nos llamen fachas, a que a defender en la plaza pública, en fin, el pluralismo, lo que pensamos, el progresismo, porque lo progresista es esto de lo que estamos hablando, ¿eh? O sea, en fin, esto de que el PSOE es el progreso, es, bueno, en fin, no sé, no tengo palabras para describirlo, pero hay que motivar una ciudadanía que no se resigne, que no se resigne a que nos roben la democracia, porque la hemos conquistado nosotros y nuestros mayores, y no podemos consentir que nos la roben, y para eso hace falta ser ciudadano libre, estar dispuesto a defender la España que tenemos, a decirlo alto y claro, sin ningún tipo de complejo, que nos llame lo que les dé la gana, pero a decirlo, a defender una ciudadanía que actúe en defensa de las instituciones, que no se sienta, a ver, que no se rinda por anticipado.
Porque esto es una de las cosas que pasa en España, que mucha gente se rinde por anticipado, no hay nada que hacer, ya está, ¿no? Ya está. Entonces tiras la toalla antes de que alguien te la arrastre. En fin, somos ciudadanos porque vivimos en un Estado de Derecho, lo somos de este Estado de Derecho, no somos ciudadanos vascos, ni catalanes, ni madrileños, ni andaluces, no, somos ciudadanos españoles. Y punto, y se acabó, somos ciudadanos españoles porque vivimos en un Estado de Derecho en la parte de España que sea todo lo que atente contra las leyes del Estado atenta contra nuestra ciudadanía, contra la integridad de nuestros derechos. Y por eso debemos de defender la unidad de la nación, porque es la garante de la integridad, de la soberanía, de nuestros derechos particulares. Entonces, lo de defender la unidad de la nación no es un programa político más, es defender la integridad de derechos y defender la igualdad de todos los españoles. Eso es lo verdaderamente progresista. Esto es lo que defendemos, creo yo, la inmensa mayoría de los españoles. Y debemos de defenderlo en las urnas, por supuesto, en la calle, en todos los foros públicos y privados en los que tengamos la oportunidad de participar, cuál es el caso. Y termino. A ver, yo tengo 71 años. Yo, en fin, llegué a esta cosa de la democracia, nos tocó empezar a construirla en territorio hostil y en tiempos difíciles. Pero lo hicimos. Yo creo que el territorio era más hostil que ahora, me parece a mí. Y el tiempo era más difícil que ahora. Y no nos rendimos. Y lo hicimos. Le estoy mirando a María Sanchín, que está ahí atrás. Ella militaba en un partido político y yo en otro. Nunca he tenido una complicidad mayor con nadie que con la que he tenido con ella, porque estábamos en la defensa de las libertades. No, o sea, sabíamos lo que teníamos que hacer. Lo hicimos en tiempos mucho más difíciles, porque entonces ETA nos mataba por la calle. Es que nos perseguía y nos mataba, nos marginaba, además. No, es que además nos mataba. Ahora te marginan. Bueno, antes te marginaban y te mataban. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Recordar que fuimos capaces de transitar desde una dictadura hasta una democracia, que la Constitución fue el ejemplo más luminoso de reencuentro entre hermanos que jamás hayamos podido tener, aunque nadie o mucha gente no daba un duro por ella. Y lo que no podemos permitir es que ahora que vivimos en democracia, que España forma parte de la Unión Europea, que hemos construido las instituciones democráticas, que hemos tenido hijos, incluso nietos en mi caso, que han nacido en un país democrático, no podemos consentir que nos lo destruyan. O sea, es que no podemos consentirlo, es que tenemos que seguir librando esta batalla, porque, a ver, en algún momento lo hicimos por nuestros mayores. Y lo hicimos por nosotros, cuando transitamos de la dictadura a la democracia. Por nuestros mayores, por nosotros, lo hicimos. Después lo empezamos a hacer por nuestros hijos. Y ahora mismo ya, yo en mi caso ya, por mis nietos, por la tercera generación. Porque, a ver, en algún momento era lo que teníamos que conquistar, la democracia. Y ahora es la única herencia que nos podemos dejar. Entonces, a ver, que estamos gobernados por un sátrapa, que estamos gobernados por un tipo que no tiene ningún tipo de escrúpulos, que estamos gobernados en fin, que lo hace en coalición además con los enemigos jurados y mortales de la democracia. Pues sí, pero hemos salido de situaciones peores, ¿verdad? Solo necesitamos organizarnos y ganar. Y nada más.